La primera, marcada con el número 1360 y de fecha 17 de enero, dice de esta manera: Doctor Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado de la República, Palacio del Congreso Nacional, sus manos. Distinguido señor presidente del Senado, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 2 del artículo 96 de la Constitución de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero de 2010, someto al Congreso Nacional, por su mediación, para fines de conocimiento, discusión y aprobación, el proyecto de ley de deuda pública interna para el año 2013. El objeto del citado proyecto de ley es autorizar al Ministerio de Hacienda a la contratación de deuda pública por un monto de hasta 45.208.347.503 pesos dominicanos, tanto por medio de títulos valores a ser colocados en el mercado local mediante subastas entre inversionistas nacionales o internacionales, como por medio de créditos bancarios directos obtenidos en el sistema financiero doméstico. Los títulos valores serán colocados bajo las siguientes condiciones financieras. El monto de la emisión estará determinado por la modalidad de colocación que determine el ministro de Hacienda, siempre en el marco del tope máximo autorizado a colocar. El monto autorizado deberá ser colocado dentro del ejercicio presupuestario 2013, de acuerdo con la programación que al respecto disponga el ministro de Hacienda, a propuesta de la Dirección General de Crédito Público. La forma de colocación y adjudicación de la oferta primaria será mediante subasta organizada por la Dirección General de Crédito Público a nivel local entre inversionistas nacionales e internacionales. La tasa en ningún caso podrá ser superior al 20% anual. Los intereses serán pagaderos semestralmente, calculados sobre la base de los días calendarios de cada año, o el equivalente a base actual, donde todos los meses y años se calculan por los días reales que tienen cada cual. La amortización de los títulos valores que se coloquen en el marco de dicha ley nunca podrá ser inferior al plazo de un año. Los títulos valores serán emitidos en múltiplos de 100.000 pesos dominicanos. Finalmente, dice el presidente de la República que cabe destacar que actualmente el mercado financiero local se encuentra en condiciones de costos favorables, lo que permite al Estado dominicano la posibilidad de aprovechar esa coyuntura para contratar deuda pública interna durante el ejercicio fiscal correspondiente al 2013, con la finalidad de generar parte de los recursos que se requerirán para financiar el déficit presupuestario correspondiente a ese año. La otra carta, también de fecha 17 de enero, pero marcada con el 1361, dirigida igualmente al presidente del Senado, el doctor Reinaldo Pared Pérez, dice así: en ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 2 del artículo 96 de la Constitución de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero de 2010, someto al Congreso Nacional, por su mediación, para fines de conocimiento, discusión y aprobación, el proyecto de ley de bonos globales para el año 2013. Mediante dicho proyecto de ley se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a la emisión de bonos globales por un monto máximo de $1.000 millones de los Estados Unidos de América, para ser colocados en los mercados internacionales en las condiciones más favorables para el país. Los bonos serán colocados bajo las siguientes condiciones financieras. La fecha de emisión deberá ser especificada en las características de cada serie tramo en el decreto del Poder Ejecutivo, o se podrá incluir la leyenda, cita, a ser indicado en el anuncio de oferta pública. La forma de colocación y adjudicación de la oferta primaria será mediante las condiciones normalmente utilizadas en los mercados externos o de acuerdo a la legislación en la que se suscriba la emisión. Los intereses serán pagaderos semestralmente, calculados sobre la base de los días calendarios de cada año o en base a 30-360, donde todos los meses y años se calculan en base a los meses de 30 días y años de 360 días.
La tasa de interés, cupón de referencia, se especifica en cada serie de tramo en el decreto del Poder Ejecutivo o se podrá incluir la leyenda cita a ser indicado en el anuncio de oferta pública. Termina la cita. La amortización de los bonos podrá realizarse al vencimiento o fraccionada y será estipulada en cada serie de tramo en el decreto del Poder Ejecutivo o se podrá incluir la leyenda cita a ser indicado en el anuncio de oferta pública. Termina la cita. Bajo las distintas modalidades de oferta pública que aplique de acuerdo a la legislación donde se suscriba la emisión, pero en ningún caso este plazo podrá ser menor a 10 años. Los bonos serán emitidos en múltiplos de $1.000 estadounidenses. La otra carta, también de fecha 17 de enero, pero marcada con el 1361, dirigida igualmente al presidente del Senado, el doctor Reinaldo Pared Pérez, dice así: en ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 2 del artículo 96 de la Constitución de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero de 2010, someto al Congreso Nacional por su mediación, para fines de conocimiento, discusión y aprobación, el proyecto de ley de bonos globales para el año 2013. Mediante dicho proyecto de ley se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a la emisión de bonos globales por un monto máximo de $1.000 millones de los Estados Unidos de América, para ser colocados en los mercados internacionales en las condiciones más favorables para el país. Los bonos serán colocados bajo las siguientes condiciones financieras. La fecha de emisión deberá ser especificada en las características de cada serie tramo en el decreto del Poder Ejecutivo o se podrá incluir la leyenda, cita, a ser indicado en el anuncio de oferta pública. La forma de colocación y adjudicación de la oferta primaria será mediante las condiciones normalmente utilizadas en los mercados externos o de acuerdo a la legislación en la que se suscriba la emisión. Los intereses serán pagaderos semestralmente, calculados sobre la base de los días calendarios de cada año o en base a 30-360, donde todos los meses y años se calculan en base a los meses de 30 días y años de 360 días. La tasa de interés, cupón de referencia, se especifica en cada serie de tramo en el decreto del Poder Ejecutivo o se podrá incluir la leyenda, cita, a ser indicado en el anuncio de oferta pública. Termina la cita. La amortización de los bonos podrá realizarse al vencimiento o fraccionada y será estipulada en cada serie de tramo en el decreto del Poder Ejecutivo o se podrá incluir la leyenda, cita, a ser indicado en el anuncio de oferta pública. Termina la cita. Bajo las distintas modalidades de oferta pública que aplique de acuerdo a la legislación donde se suscriba la emisión, pero en ningún caso este plazo podrá ser menor a 10 años. Los bonos serán emitidos en múltiplos de $1.000 estadounidenses. La otra carta, también de fecha 17 de enero, pero marcada con el 1361, dirigida igualmente al presidente del Senado, el doctor Reinaldo Pared Pérez, dice así: en ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 2 del artículo 96 de la Constitución de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero de 2010, someto al Congreso Nacional por su mediación, para fines de conocimiento, discusión y aprobación, el proyecto de ley de bonos globales para el año 2013. Mediante dicho proyecto de ley se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a la emisión de bonos globales por un monto máximo de $1.000 millones de los Estados Unidos de América, para ser colocados en los mercados internacionales en las condiciones más favorables para el país. Los bonos serán colocados bajo las siguientes condiciones financieras. La fecha de emisión deberá ser especificada en las características de cada serie tramo en el decreto del Poder Ejecutivo o se podrá incluir la leyenda, cita, a ser indicado en el anuncio de oferta pública. La forma de colocación y adjudicación de la oferta primaria será mediante las condiciones normalmente utilizadas en los mercados externos o de acuerdo a la legislación en la que se suscriba la emisión. Los intereses serán pagaderos semestralmente, calculados sobre la base de los días calendarios de cada año o en base a 30-360, donde todos los meses y años se calculan en base a los meses de 30 días y años de 360 días. La tasa de interés, cupón de referencia, se especifica en cada serie de tramo en el decreto del Poder Ejecutivo o se podrá incluir la leyenda, cita,
a ser indicado en el anuncio de oferta pública. Termina la cita. La amortización de los bonos podrá realizarse al vencimiento o fraccionada y será estipulada en cada serie tramo en el decreto del Poder Ejecutivo o se podrá incluir la leyenda, cita, a ser indicado en el anuncio de oferta pública, termina la cita, bajo las distintas modalidades de oferta pública que aplique de acuerdo a la legislación donde se suscriba la emisión, pero en ningún caso este plazo podrá ser menor a 10 años. Los bonos serán emitidos en múltiplos de $1.000 estadounidenses. Espero pues, termina diciendo el presidente de la República, que los honorables legisladores impartan su voto de aprobación a este importante proyecto de ley que someto a su consideración.